Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Fórum Europa, que organizamos con la colaboración del Grupo Santander. Hoy tenemos el placer, de nuevo, de tener con nosotros a la presidenta, esta vez en funciones, de la Junta de Andalucía, doña Susana Díaz, que viene a presentar al candidato por el PSA-PSOE a la alcaldía de Sevilla, nuestro gran amigo don Juan Espadas. Presidenta, la tribuna es suya. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, el agradecimiento porque nos acompañen a la presentación hoy aquí en este foro de nuestro futuro alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Dicen quienes he venido en reiteradas ocasiones, como muchos de los que están aquí, a estos desayunos y siempre empiezan de la misma manera. Para mí es muy difícil presentar a la persona que ahora les va a dirigir la palabra. Para mí es muy fácil y además es agradable porque, primero, es una persona transparente, es mi amigo y estoy convencida que va a ser un gran alcalde para la ciudad en la que vivo y a la ciudad a la que quiero. Y digo que es fácil y es sencillo porque quienes conocen bien a Juan Espadas saben que tiene esa primera cualidad que hoy en día nos demandan los ciudadanos, que es la transparencia. Uno, cuando se enfrenta a Juan, sabe perfectamente que no hay ángulos oscuros, que no hay ningún tipo de recoveco y que lo que piensa, lo que es, salta automáticamente a la vista. Juan es un hombre honesto, sencillo, cercano, decente, pero es una persona con una preparación reconocida en Sevilla y en Andalucía. Allá por donde ha pasado ha dejado una gran impronta, porque es una persona con formación, con cualificación y un magnífico gestor. Y en estos momentos Sevilla necesita a alguien que verdaderamente sea capaz de sacar todo el potencial que tiene esta ciudad. Alguien que no se resigne a dejar pasar el tiempo y a dejar pasar las oportunidades para una ciudad que tiene que ejercer como lo que es la capital de Andalucía. Y es la capital de Andalucía que al mismo tiempo tiene que ser el motor de Andalucía. Y yo creo que Juan está convencido de eso, igual que miles de ciudadanos que han tenido la oportunidad de trabajar con él este tiempo. Se ha pateado Sevilla desde los bancos de la oposición, pero de manera constructiva. Conoce desde Bellavista a San Pablo, desde la Macarena a Triana, Torreblanca, Alcosa, conoce cada rincón de la ciudad. Y ha hecho de portavoz de los ciudadanos. Ha sido la voz de la gente en 4 años difíciles, complicados para los barrios de Sevilla y complicados para los ciudadanos de nuestra ciudad. Y ha sido la voz quien ha llevado las propuestas, las sugerencias, las demandas de los ciudadanos. Y lo ha hecho de manera constructiva. Si una cualidad tiene el futuro alcalde de la ciudad es que es una persona propositiva. En un momento donde la política necesita acuerdo, diálogo, consenso, cada demanda que llevaba al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla lo acompañaba de una medida propositiva. Decía, esto no debe de hacerse así porque hay una alternativa mejor para la ciudad y para la gente. Y siempre ha puesto los intereses de Sevilla y de los sevillanos por encima de los grupos y de los partidos. Algo que tenemos que acuñar, que hacer y que ejercer todos los que estamos al frente de lo público. La gente quiere una nueva política, una nueva forma de actuar en política, estar de otra manera, ejercer de otra manera. Y eso ha hecho Juan Espadas en estos 4 años. Por eso digo que representa esa nueva política donde la gente, la ciudad, los intereses de lo global están por delante de los intereses de lo particular, de los grupos y de los partidos políticos. Y por todo eso, porque lo he visto en la calle y he sentido lo mismo que he sentido en mi propia campaña a las elecciones autonómicas, he sentido con él el cariño de la gente. He sentido en los barrios de Sevilla que los ciudadanos se dirigen a él con la esperanza de que al ganar Juan Espadas van a ganar ellos, que Sevilla gana. He sentido la esperanza, la ilusión en la mirada de los sevillanos y de las sevillanas de que saben que el 24 de mayo van a ganar todos y cada uno de los sevillanos y todos y cada uno de los barrios. Y cuando se ve venir ese cariño, ese calor,
ese afecto, en momentos donde la política precisamente no cotiza a la alza, di Juan que vas a ser el próximo alcalde de esta ciudad. Un alcalde sensible, un alcalde moderno, para una ciudad que queremos que sea moderna, un alcalde comprometido y un alcalde para todos y para todas. Estoy convencida que hoy tendrán muchas más cosas que decirnos, pero lo más importante, que lo que nos diga aquí en la mañana de hoy es lo que hará en cada uno de los barrios y en las calles de nuestra ciudad. Muchísimas gracias y suya es la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir hoy a este desayuno, a este foro consolidado, que es tribuna de referencia para el debate. Gracias, José Luis, como siempre, por invitarme una vez más. También a ti, Alberto, al Banco Santander por su patrocinio y, sin duda, a la presidenta de la Junta de Andalucía, a Susana Díaz, por su cariño, como siempre, por sus palabras, pero, sobre todo, hoy me van a permitir que por su tiempo, porque su tiempo es oro, y más en esta semana. Esta es una semana importante para Andalucía, una semana en la que se constituirá el Parlamento, se abrirá una nueva legislatura y, evidentemente, y así esperamos que sea, inmediatamente después, la voz de los andaluces, expresada el 22 de marzo, te permita, presidenta, conformar un nuevo Gobierno andaluz sin perder ni un minuto. Y eso es lo que vamos a hacer, no perder ni un minuto, porque hoy creo que José Luis me va a llamar al orden. Voy a intentar evitarlo, pero quiero contarles muchas cosas y supongo que el tiempo no me va a dar de sí, todo lo que quisiera. Hace casi 4 años, el 11 de junio de 2011, tomaron posesión las actuales corporaciones municipales. De aquel día guardo muchos recuerdos, sin duda, y el principal, mi emoción por tomar posesión como concejal del Ayuntamiento de Sevilla, de mi ciudad, donde nací y donde vivo. Sin embargo, y no con menos fuerza, tengo grabado otro más desagradable. Y no piensen que es el de, en este caso, la derrota o no ser y tomar posesión ese día como alcalde, sino las voces de grupos de personas en la calle, en todas las ciudades de España, que gritaban «no nos representan». Lo recordará la presidenta porque estaba conmigo allí. Desde ese día, mi compromiso con la función que me habían dado los ciudadanos, como concejal, como portavoz en la oposición, pero sobre todo como servidor público, se hizo más fuerte, si cabe, en los ya 20 años de actividad profesional que desarrollaba en la Junta de Andalucía. No solo quería e iba a trabajar por recuperar la confianza perdida de los ciudadanos en los socialistas, sino que iba a construir un proyecto de Gobierno para esta ciudad desde la humildad, la autocrítica por los errores cometidos, propios o ajenos, y el conocimiento, sobre todo el conocimiento de los problemas de mis vecinos en sus barrios. Calle a calle, persona a persona, organización a organización. O como Alfonso Guerra me dijo, suela y labia, Juan, 4 años. Y he cumplido mi palabra, 4 años. Una oposición que, como decía la presidenta, creo que ha sido seria, responsable y constructiva. Y una alternativa al Gobierno de esta ciudad construida desde la participación con los ciudadanos y desde el conocimiento y las prioridades muy claras para recuperar el tiempo perdido en este mandato. Mi grupo municipal, y aprovecho para darles las gracias a todos y a todas los que están aquí, mi grupo municipal y yo hemos estado donde estaban las personas con problemas en la ciudad. Los que perdían su empleo público o en empresas víctimas de la reforma laboral y acudían a nosotros. Los que iban a ser víctimas de un desahucio o pedían una revisión de su alquiler y necesitaban nuestra ayuda. Los comerciantes o los empresarios de polígonos industriales. Las asociaciones que perdían su local o no podían pagar la luz. Los que practicaban un deporte sin recursos económicos y a los que las privatizaciones dejaban fuera de juego. Los vecinos y entidades de esos barrios invisibles para el Gobierno municipal que solicitaban algo justo y nadie los escuchaba. Las mujeres víctimas de violencia de género, las personas sordas, las madres de bebés robados o los funcionarios del registro civil, muchos otros.
Junto a los problemas, cientos de personas que nos han contado sus proyectos para Sevilla, en todos y cada uno de los sectores, desde los tradicionales a los emergentes, desde los orfebres de nuestra Semana Santa a los músicos, a los innovadores que se dedican a crear software, los creadores, los difusores de la cultura, en la universidad, en la Cartuja, en el puerto, los operadores de turismo, la hostelería, la aeronáutica, arquitectos y urbanistas, tantos y tantas empresarias y emprendedoras con capacidad para crear empleo y riqueza que buscaban el apoyo de su ayuntamiento, la voluntad política de escucharlos y ayudarlos en la mayor parte de los casos sin pedir nada económico a cambio. Oportunidades y decisiones cuyo tiempo pasó y para las que, sin duda, se han perdido 4 años en esta ciudad. He releído mi discurso aquí, el 5 de noviembre de 2010, y, desgraciadamente, la mayoría de los asuntos cruciales de la ciudad no han avanzado. El reloj de la ciudad se ha parado y los que prometieron todo ahora andan disculpándose porque o no han podido o no han tenido tiempo o andan y siguen buscando culpables para eludir su responsabilidad con argumentos peregrinos. Pero el próximo 24 de mayo la ciudad necesita un cambio en el ayuntamiento. Hay que recuperar ese tiempo perdido y hay que volver a ilusionar con un proyecto ambicioso para la ciudad. Todos sabemos que este Gobierno municipal es manifiestamente mejorable. Todos lo sabemos. Hay que subirse al tren que nos lleve fuera de esta crisis, pero en la locomotora, no en el furgón de cola. Quedan 40 días para un cambio de Gobierno en esta ciudad y vamos a gobernar con una motivación extra de fondo, esa con la que comenzaba mi intervención, que es recuperar la confianza en nuestras instituciones y en sus representantes. Trabajar por la mejora de la calidad democrática es abrirnos de par en par, con absoluta transparencia, a la participación de la ciudadanía en el conocimiento de qué hacemos y por qué lo hacemos, y en la planificación y en la gestión de nuestras decisiones. El Código Ético de Buen Gobierno que presenté hace unos días va a ser norma vinculante para nosotros y la columna vertebral de otra forma de hacer política. Estoy seguro que dará resultados y que permitirá recuperar la confianza ciudadana. Y en ella no cabe ni un caso más de corrupción en la gestión de recursos públicos. Ustedes hoy han venido a escuchar las líneas maestras del programa de este candidato y algunas propuestas concretas. Bueno, pues vamos a ello. El próximo mandato municipal culminará en 2019. Consejero, vamos a celebrar entonces un importante aniversario para Sevilla y otras ciudades, la circunnavegación de Magallanes. Aprovechemos el evento para generar un proyecto participativo con la sociedad civil a todos los niveles, que devuelva ilusión y confianza en nuestra ciudad. Sin megalomanías, pero con creatividad, y una referencia temporal que nos permita alcanzar objetivos concretos y mensurables. Presidenta, cuento con la Junta para que las Atarazanas sea uno de los protagonistas hecho realidad. Sin embargo, si esa puede ser una meta que nos permita canalizar energías, proyectos, ilusión, la prioridad desde el minuto 1 no puede ser otra que la reactivación de la economía y el empleo, estable y de calidad. Y eso pasa por tener un plan para Sevilla, un plan para Sevilla, una hoja de ruta. ¿Dónde queremos estar dentro de 10 años? Debemos empezar a tomar las decisiones correctas en la dirección adecuada. Y eso no significa otra cosa que apostar por modificar y mejorar nuestro modelo productivo, como tantas veces le escuchamos decir a la presidenta. Necesitamos aprovechar mejor nuestro capital territorial y nuestras potencialidades. Y aunque a algunos les pueda parecer curioso que empiece por citar a este sector, les diré que en la gestión activa de nuestro patrimonio histórico y cultural hay una buena dosis de oportunidades de crear empleo y poner en valor los recursos que tiene Sevilla. Y si no, consulten una guía recientemente publicada con 46 medidas que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y Artístico ha denominado Guía para el Paisaje Histórico Urbano de Sevilla y en las cuales hay muchas claves de por qué las implicaciones de la cultura y la naturaleza son una parte del futuro económico de esta ciudad. Sevilla ya está por debajo del listón psicológico de los 700.000 habitantes. Perdemos población, especialmente de nuestros jóvenes, de los mejor preparados y formados, para los que todavía no hemos sabido dar oportunidades de futuro
en estos momentos. Es cierto que no se trata de una realidad exclusiva de Sevilla, es verdad, pero no se ha reaccionado a tiempo para frenar la pérdida de población y darle esa vuelta de tuerca a la tendencia decadente que hemos visto en estos últimos años en lo económico y también en lo estratégico. Para eso nosotros necesitamos un proyecto que tenga escala, y me lo habéis escuchado decir en muchas ocasiones. Y es un proyecto en el que Sevilla necesita a su área metropolitana para crecer y para generar empleo. Necesitamos esa masa crítica de la que habla muchas veces la presidenta para competir. Y para ello necesitamos liderar un proyecto común entre la capital y los municipios de la aglomeración urbana, con el apoyo de la Junta de Andalucía, sin duda, en su estrategia 2014-2020, en lo que, en términos de la Comisión Europea, se llama esa especialización inteligente, productiva de nuestro territorio. Y ese planteamiento va mucho más allá de la zona franca, en el puerto, que de momento solo existe en el Boletín Oficial del Estado y que aún, sin duda, siendo positiva en el futuro, no puede valer al Gobierno municipal actual de Sevilla como excusa para seguir cruzado de brazos y sin rumbo para impulsar una propuesta coherente, integral, de reactivación económica, pero sobre todo de reindustrialización de la ciudad. Cuando hay capitales que aprovechan esta etapa para mirar más allá y analizar opciones, no podemos seguir fiando todo a la fortaleza del turismo o seguir haciendo más de lo mismo, centros comerciales, bares, etcétera. Tenemos que ser atractivos, y si queremos ser atractivos a la inversión privada y competir en el mercado global, hay que ensanchar el campo de juego, hay que levantar la cabeza, hay que dejar de ser conformistas esperando que pase el chaparrón y ser ambiciosos. Andalucía necesita que su capital, Sevilla, sea y salga cuanto antes de la crisis. Y para eso tenemos una nueva oportunidad en el Plan Económico de Andalucía 2014-2020, en su agenda por el empleo, reorientando nuestro modelo productivo. Los gobiernos locales de Sevilla y su área metropolitana tenemos que ser capaces de trabajar en equipo para captar esos fondos europeos y para adaptarnos a esa nueva estrategia de crecimiento inteligente. Y para eso hace falta que lleguemos a un pacto social y un pacto político por ese proyecto común, por ese proyecto metropolitano, que compartamos una estrategia y que tengamos un equipo técnico común. Lo hicimos antes con servicios municipales como el agua, los residuos o el transporte, y lo hemos hecho atrayendo inversiones importantes como Aerópolis para el sector aeronáutico. Pues bien, eso es, aunque parezcan palabras rimbombantes, eso es gobernanza, eso es, sin duda, especialización inteligente de nuestra actividad productiva. Y es el único camino posible para financiar nuestro desarrollo económico en el futuro, si queremos dar ese salto de calidad. Si queremos hablar de empleo en cantidad y calidad suficiente, es imprescindible apostar por la industria del siglo XXI y por la innovación. La capacidad del puerto de Sevilla para atraer inversiones y empresas es evidente, como lo demuestra cada día nuestra presidenta del puerto y, por cierto, futura concejala del Ayuntamiento de Sevilla. La capacidad del puerto para atraer esas inversiones y empresas es evidente. Es un centro de transporte y logístico de primera magnitud, estratégico, con costes muy competitivos para colocar las mercancías en el mercado. Desde el respeto, sin duda, que tiene que haber a la diferencia y a las competencias de cada cual, tenemos que construir todos un proyecto común y a la capital le toca tirar del carro. Y por eso, así como la presidenta, desde que fue nombrada, ha demostrado con su trabajo que se puede liderar un Gobierno con políticas diferentes, que se lidera un Gobierno inconformista, ambicioso, fuerte, valiente, que no se conforma. Eso quiero yo para Sevilla, un Gobierno valiente, un Gobierno ambicioso, un Gobierno con ideas claras y con un equipo sólido, con un plan para la ciudad. Un Gobierno dispuesto al diálogo, sin duda, con todos los sectores y a luchar por el interés de los sevillanos. En Sevilla hay momentos que los proyectos los impulsó el Ayuntamiento, otros el Gobierno de la Nación, en muchos casos la Junta de Andalucía, pero también la Autoridad Portuaria, la Cartuja, la Universidad, el aeropuerto, los empresarios, las familias. Ha llegado el momento de que dejemos de trabajar de forma aislada cada uno de nosotros. Ha llegado el momento de que el proyecto sea el proyecto común de Sevilla. Tenemos que tejer alianzas para eso. Hay que establecer otro tipo de interlocución y otro tipo de cooperación, mucho más inteligente. Y eso quiero que lo lidere el Ayuntamiento y su alcalde, y que lo haga asesorado de manera permanente por las mejores cabezas y proyectos que esta ciudad tenga para implicarse en el futuro de nuestra tierra.
No podemos perder más tiempo en confrontaciones ni en batallitas, ni medir al milímetro dónde acaba mi competencia y empieza la del de al lado. Yo no pienso esquivar mi responsabilidad sobre lo que pase en esta ciudad. Fijaros, 2 ejemplos. Hace una semana me senté en una sala cerca del Ayuntamiento con 15 empresarios jóvenes, no emprendedores, empresarios, que no llevan mucho tiempo, pero con negocios que facturan en el extranjero y a la cabeza en sectores de innovación o en la llamada economía digital. Forman parte de esa especie de economía invisible de la ciudad que está alejada de focos mediáticos, pero que desarrollan una actividad vinculada a las nuevas tecnologías, a la innovación, a la industria y que, por cierto, deberíamos dar notoriedad pública para que cunda el ejemplo, para ayudarles también en su proyección internacional. Pues antes de empezar la reunión le pregunté a todos que qué creían que debía hacer el Ayuntamiento por ello. Y uno me respondió: cuando empezamos un negocio, simplemente el Ayuntamiento no entra en la ecuación. Pensamos los costes, los ingresos, el personal y solo pensamos en cómo resolver las trabas que nos va a poner la Administración. Lo mejor es que nos deje tranquilos. Todos asintieron. Evidentemente yo me revolví en mi asiento. Le mostré mi absoluta disconformidad y les pregunté: ¿y si el Ayuntamiento os escuchara, pusiera todas sus herramientas a vuestra disposición, removiera trabas burocráticas, construyera con vosotros un proyecto conjunto, diseñara, por ejemplo, un equipamiento en el que pudierais compartir espacios y donde aprovechar sinergias y mantener una relación estrecha día a día? Hombre, entonces sí, respondieron, entonces sería útil. Ese es el Gobierno que quiero para Sevilla, el que pone en común buenas referencias individuales de éxito y crea un proyecto de ciudad con efectos multiplicadores para el interés general. Y solo a modo de ejemplo, ¿se imaginan esos talentos y otros de esta ciudad trabajando juntos en un espacio, en un ecosistema innovador, como por ejemplo en los suelos de Altadis? Mientras el actual Gobierno municipal dice, por cierto, que no hay ni interés ni nadie interesado en los servicios avanzados para trabajar en esta ciudad. Un dato. Hace 5 años ya, el 30% de la población activa norteamericana se dedicaba a la producción de esto, de nuevas ideas, de nuevas tecnologías, de nuevos contenidos. Personas que trabajan no tanto en el mundo de los negocios como en la ingeniería o en la ciencia, arquitectura o diseño, educación, artes, la cultura, la industria del entretenimiento. Otra anécdota, por cierto, también algo desoladora. Unos promotores de esta ciudad, no diré el nombre, de los pocos que han desarrollado suelos en esta crisis, se reúnen conmigo y me plantean ideas de futuro. Tenían suelo, tenían ideas de cómo aprovecharlo, pero tenían un problema. Mientras ellos luchaban por captar inversores en un sector concreto, con dificultades sin duda por la crisis, el terciario, para un suelo ya urbanizado, el Ayuntamiento no hacía más que ofrecer públicamente por su cuenta edificios o terrenos sin urbanizar, incluso al lado suyo, a las mismas grandes empresas y exactamente para el mismo sector. El resultado, todas las empresas estaban paradas porque no dejaba de haber más que muchas opciones abiertas y ninguna se acababa concretando. Por tanto, los suelos para otros sectores ni se tocaban. Por tanto, frente a la parálisis de las cosas son como son y esto es lo que hay, yo creo que es posible esa utopía realizable de Vox en la que, en definitiva, para que haya sostenibilidad ambiental o justicia social, es necesaria una respuesta política al devenir del mercado. Como diría Manuel Castel, en tiempos de crisis, tiempos de esperanza. Y con menor presión inmobiliaria se abre la oportunidad de mejorar la ciudad de acuerdo a los nuevos criterios que la sociedad demanda. En efecto, un urbanismo de tiempos difíciles representa una oportunidad, una ventana excepcional para repensar la ciudad. Y en esto, nuestro PGO, el Plan General de Ordenación Urbana, sin duda un instrumento de vital importancia. Que, por cierto, lo que tenemos que hacer con él es revitalizarlo, sacarlo del arca donde lo ha enterrado el Gobierno municipal y esta es la palabra, reprogramarlo. Esa es la palabra. Es cierto que puede tener, sin duda, deficiencias, fundamentalmente porque han cambiado el contexto, la coyuntura económica, pero no cabe duda que sigue siendo un instrumento de utilidad, que tiene todos los elementos de modernidad de la ciudad que queremos y los que deben ponerse en valor: el talento, la creatividad, la cohesión social, el respeto al medio ambiente. La cuestión, por tanto, no es el qué, sino el cómo lo hacemos. Y lo debemos hacer apostando por la arquitectura sostenible, por un urbanismo participativo, por altas dosis de entendimiento, de acuerdo,
no a base de modificaciones puntuales, no las 33 modificaciones a la Carta que hemos visto en estos 4 años y que ha hecho el actual equipo municipal. Se pueden y se deben hacer ajustes en el plan. Y yo le avanzo algunas para que no nos quedemos exclusivamente en el plano de las ideas generales. Dado que los suelos, por ejemplo, urbanizables programados de titularidad privada, y aquí habrá seguro titulares de ellos, muchos de ellos en manos de entidades financieras también, y aquí en otras ciudades no se desarrollan, no se acaban de facilitar el crédito a los proyectos hasta tanto estas entidades se deshagan, y es lógico, de su stock de vivienda, ¿por qué no los descategorizamos? Los planteamos como no prioritarios para la urbanización. Esto, a juicio de los expertos con los que, como pueden imaginarse, me he reunido para analizar cómo impulsamos el sector, esto generaría sin duda un efecto inmediato, un incentivo a sus propietarios para ponerlos en carga, sin duda para evitar la depreciación de valor que tendrían esos suelos en los balances. Y eso es simplemente una decisión administrativa del Ayuntamiento y poner en marcha una maquinaria. Otra propuesta, el Ayuntamiento de Sevilla, propietario de mucho suelo, ¿por qué no lo pone a disposición de la sociedad civil para hacer, por ejemplo, fórmulas cooperativas en la construcción de carácter social o de carácter profesional? Lo hemos intentado, pero esto es algo más que una convocatoria pública en un boletín. Para esto hay que buscar socios de viaje, hay que sentarse con ellos, hay que echar números y hay que colaborar en el diseño y en el control de esas cooperativas. Ahora bien, si quiere que le diga cuál es mi prioridad para reactivar el sector de la construcción en este mandato, mi prioridad no es otra que devolver a la ciudad su función social, rehabilitar y reactivar la ciudad en lugar de crecer más. Esa es mi verdadera prioridad, sin que descarte, evidentemente, la otra. Y eso se llama rehabilitación urbana, renovación urbana, un gran nicho de empleo y de inversión sostenible. Reciclar el espacio público, los equipamientos públicos, el patrimonio industrial de esta ciudad, que es muy rico. O lo que algunos llaman microactuaciones locales. Espacios públicos significativos de los barrios, relacionarlos entre sí. La reactivación, por ejemplo, del paseo fluvial de Torneo, con espacios de uso público al aire libre para niños, usos deportivos, conectados con los equipamientos y con los jardines a la otra orilla, en la Cartuja, tan maltratados, por cierto, por el actual Gobierno municipal. La propuesta, que sabéis quiero desarrollar, de uso cultural y de ocio para los jóvenes en las naves de San Jerónimo, por cierto, muertas durante 4 años, a pesar de que era algo que se resolvería en 6 meses. Otro ejemplo es colaborar con la Junta de Andalucía en los programas de construcción sostenible, presidente. Construcción sostenible, rehabilitación energética de edificios, de barriadas, programas de ascensores y accesibilidad, favoreciendo el empleo, la vida de las personas, sobre todo mayores, discapacitados, y la sostenibilidad ambiental. Seguro, presidenta, que estamos de acuerdo. La diferencia es que ahora tendrás a un ayuntamiento que colaborará con la Junta de Andalucía en financiar ese programa en Sevilla. En la ciudad en la que yo quiero ser alcalde habrá proyectos urbanos participativos y apertura de nuevos canales de comunicación entre la Administración pública y la ciudadanía. Tiene que haber otra forma de trabajar. A mí me gustaría ver equipos de gestión mixtos en donde haya políticos que se sientan a trabajar, porque saben de lo que hablan y porque se quieren meter con esos técnicos a diseñar. Pero ahí tiene que haber también investigadores, tiene que haber gente de la universidad, tiene que haber empresas. Ahí tenemos que hablar de innovación, de experiencias piloto, de transversalidad entre las distintas disciplinas cuando se piensan en los proyectos. Hablar de educación, hablar de empleo, de medio ambiente, de salud. Ceder en uso espacios urbanos, cogestionar con los ciudadanos espacios públicos. Y de ello hay muy buenos ejemplos, ni siquiera vamos a ser innovadores. En Zaragoza, en París, en Barcelona, en Madrid, hay magníficos proyectos que encajarían perfectamente en contenedores y equipamientos y espacios que tiene esta ciudad. Me propongo poner en carga los locales vacíos que tiene el Ayuntamiento, que no es ni uno de dos, que son algunos cientos. Locales vacíos, patrimonio muerto. Y para eso vamos a hacer un plan de empleo para el sector de la construcción, para poner en carga ese patrimonio que es público y luego ponerlo a disposición pública en convocatorias a autónomos, a emprendedores, a entidades sociales que le den buen uso, porque queremos reactivar la economía y porque activar el patrimonio es una forma de activar la economía local y, sin duda, una forma de activar nuestros barrios, los que, sin duda, saldrían más beneficiados de esta iniciativa. Y en materia de vivienda se pueden imaginar
está todo por hacer. Está todo por hacer. Son 4 años de un auténtico erial, porque ha desaparecido la política social de vivienda del Ayuntamiento de Sevilla. Una política que debe ser, en primer lugar, una política real contra la infravivienda. Es increíble, me dicen algunos alcaldes de pueblos de Andalucía, que lo que ven, ¿recuerdas, Antonio, cuando fuimos a Los Pajaritos o alguna otra barriada en Sevilla? Que lo que ven en algunos barrios de Sevilla no se ve ya en ningún pueblo de Andalucía. Pues esa es nuestra realidad y hay que enfrentarla. Y, por supuesto, hablar y citar y actuar con el asentamiento del Bacie, con Los Pajaritos, con una oficina de asesoramiento integral que atienda a las familias en riesgo de desahucio. En los primeros 6 meses de mandato y de una vez por todas, tenemos que hacer posible que las viviendas protegidas vacías estén adjudicadas. No puede haber viviendas vacías y no una ni dos, y familias que necesitan una vivienda. Y eso es trabajo, es gestión y es atender a la información de nuestros servicios sociales comunitarios que nos dirán dónde y quiénes deben ser los destinatarios de las mismas. Debemos revisar en profundidad los alquileres, las condiciones de alquiler social, los suministros básicos que faltan a algunas familias. Estoy convencido que no vamos a salir de la crisis si no somos capaces de avanzar sin dejar a nadie atrás. Y esto significa trabajar con otras administraciones en planes integrales y hacerlos, además, a la medida de las circunstancias en cada caso, en su eminencia, en La Plata, en Los Pajaritos, en Madre de Dios, en Torreblanca, en el Polígono Sur, en el Polígono Norte. Ahí hay barrios y familias en situación de emergencia social. Y el alcalde o su gobierno no puede hablar de competencia o mirar para otro lado, porque la información la tiene en sus servicios sociales comunitarios y, si no, la deberían tener. Y, por tanto, hay que trabajar con todos para que esas situaciones se corrijan. Para que un gobierno socialista en el ayuntamiento sea algo más que un prestador de servicios o un gestor contable de presupuestos, tiene que tener vocación de transformación de su territorio. Y eso significa trabajar y luchar por mejorar la vida de las personas, avanzar en la cohesión social de los barrios y en las oportunidades de las personas que viven allí. Por eso no admitimos una ley de régimen local vacía de contenido como la que nos ha querido imponer el Partido Popular. No nos vale para dar solución a los problemas del empleo, de las políticas sociales o de la igualdad a los ayuntamientos. El Gobierno del que yo sea alcalde colaborará de verdad, lealmente con la Junta y pondrá fondos complementarios para que no vuelvan a tenerse que cerrar centros de orientación o empleo y escuelas taller en Sevilla, programas de apoyo en zonas de transformación social, puntos de información de la mujer y otros programas sociales cofinanciados por las administraciones. Y me voy a sentar con los responsables de empleo de la Junta a diseñar programas específicos para esos barrios, en el marco de esos programas o planes integrales. Fijaros, hace 5 años en Sevilla teníamos 73.852 desempleados y ahora la última cifra de este mes es de 86.979. Y casi la mitad de esos desempleados son personas cuyo nivel educativo llega a la primera etapa de secundaria. Esto significa que para conseguir la inserción laboral de esas personas hay que fomentar el reenganche de esos exalumnos a los segmentos superiores de la enseñanza. Solo así podremos incrementar su empleabilidad. Los esfuerzos debemos centrarlos en el salto entre el tramo de la ESO y los siguientes niveles de educación reglada o, en su defecto, formación para el empleo ad hoc. Además, hay que diseñar políticas específicas que incentiven la contratación en el mercado de estos colectivos. Solos no salen. Todo lo dicho no se puede ejecutar sin un sector público fuerte. Y por eso yo creo en una administración local con trabajadores públicos y una administración local que sea capaz de dotar las vacantes que se dedican a funciones de servicios esenciales que necesita la ciudadanía. Los servicios públicos que prestan servicios esenciales deben estar bien dotados y las empresas que trabajen para el ayuntamiento, ojo, deben hacerlo con calidad y cumplir con sus trabajadores. No pienso mirar para otro lado, como se ha hecho y se está haciendo cuando alguien con presupuesto público quiere generar beneficio empresarial a costa de condiciones laborales y sueldos que no son dignos. Sí creo que debemos afrontar una reforma valiente de nuestra organización municipal. No es eficaz, no es moderna. Debemos descentralizarla, debemos poner competencias y recursos en un modelo de distrito diferente al que gestiona la ciudad de Sevilla desde hace muchos años.
Quiero barrios con proyecto y con capacidad para gestionarlos de manera participativa. Y además, sin duda, mejorar las trabas y los problemas burocráticos de la gerencia de urbanismo, un problema enquistado desde hace demasiado tiempo, en la gestión de las licencias, en las inspecciones, etcétera. Hay que auditar esos procedimientos, evitar duplicidades y, sin duda, reforzar los servicios. Y miren, dejo para el final dos cuestiones que creo deben conocer, que son precisamente los dos únicos argumentos en los que el actual alcalde parece que va a sostener sus planteamientos para revalidar la alcaldía de Sevilla. Y es ese saneamiento de las cuentas municipales, por tanto, la situación de la hacienda local, importante para todas estas políticas, y ese eterno latiguillo de la Junta no me quiere, la Junta me boicotea. Mire, el señor Zoido viene alegando ante la evidente atonía inversora y ausencia de proyectos durante su mandato que era preciso dedicar el mandato a sanear las cuentas municipales. Decía que los socialistas habíamos dejado el ayuntamiento al borde de la quiebra y hay una cifra que está de manera permanente en sus labios. Decía que se había encontrado 400 millones de deuda no aflorada, oculta. Esto es una falsedad. Esto es un insulto a la inteligencia, porque todo el mundo sabe que con los controles de la intervención municipal y el Ministerio de Hacienda es imposible la existencia de deuda oculta alguna. En la liquidación de los presupuestos anuales que se informa por el interventor y en el informe de estabilidad, tal circunstancia tendría necesariamente que aparecer y, además, los funcionarios que lo controlan son funcionarios de habilitación nacional que siguen siendo los mismos que el señor Zoido ha tenido estos 4 años. Si miramos la información colgada en el ayuntamiento, en su página web, en el portal de transparencia, y le invito a que lo hagan, porque las cifras que les voy a dar están ahí. En primer lugar, es absolutamente falso que se encontrara al llegar a la alcaldía con ninguna deuda oculta. Se encontró con una deuda viva, reconocida en la liquidación de los presupuestos de 2010 de 464 millones de euros, que es una deuda inferior en términos relativos a la mayoría de las grandes ciudades y, desde luego, perfectamente manejable. Si esa era la deuda reconocida y se hubiese encontrado 400 millones de deuda oculta, estaríamos hablando de 900. Esto, obviamente, no ha sucedido. Además, es justo reconocer que buena parte de ese aumento, cosa que no se dice nunca, viene motivado por una circunstancia que no es achacable ni a este Gobierno ni al anterior. Es consecuencia de la necesidad de devolver una parte de la participación de tributos del Estado correspondiente a 2009, que fue inicialmente sobrevalorada por el Estado. Esta cuestión no se la habrán escuchado al alcalde de esta ciudad. Por eso miente. En segundo lugar, Zoido deja la alcaldía, y de eso tampoco habla, con un volumen de deuda viva superior al que se encontró a su llegada. Superior en 43 millones de euros, es decir, deja una deuda viva de 508 millones de euros. Y, en tercer lugar, la carga financiera anual, cuando finaliza el mandato, es sensiblemente superior a la que se encontró a su llegada. Ahora es necesario destinar en el presupuesto 63 millones de euros a la deuda y cuando llegó a la alcaldía solo se destinaban 34 millones de euros. Hay que recordar que este incremento de la deuda municipal durante el mandato de Zoido se ha producido en un contexto, y no lo olvidemos, de fuerte recorte de gastos, fundamentalmente de personal, y de aumento de ingresos, propiciados unos y otros por medidas del señor Rajoy. Y la conclusión es evidente. El endeudamiento municipal ha crecido bajo su mandato, pese a contar con un oxígeno de en torno a 150 millones de euros repartidos entre 120 millones de euros que se ha ahorrado en gastos de personal, y se nota a la hora de prestar los servicios públicos, y 30 millones más de ingresos con recargo del IVA. Sin tales ayudas, la situación financiera del ayuntamiento y la estabilidad presupuestaria no sería la que es hoy. Reflexionen sobre eso. Si algo puede definir la gestión económica de este Gobierno, ha sido su absoluta pasividad. Y donde mejor se pone de manifiesto es en el grado de ejecución de sus presupuestos, de lo que tampoco se escucha hablar al alcalde de Sevilla. No vamos a quejarnos de la herencia que dejará el equipo del señor Zoido, pero después de 4 años sin invertir prácticamente nada y después de haber ahorrado en gastos de personal más de 120 millones de euros, gracias a los recortes del Gobierno de España, después de haber contado con una ayuda imprevista, dice él, de 30 millones en el IBI por el recargo de normativa estatal, después de haber aprobado facilidades en la devolución del exceso de la PIE, después de haber
duplicado los plazos de devolución y gobernado, además, en un contexto de tipos de interés tendentes a cero, la deuda no se ha reducido. La carga financiera ha aumentado y, lo que resulta más preocupante, las exigencias de estabilidad presupuestaria se cumplen de forma muy ajustada. Por tanto, el milagro económico del señor Zoido habrá que analizarlo muy bien. Y respecto al supuesto bloqueo de la Junta, miren, no hay que dedicar mucho tiempo, es la cantinela histórica del PP de Javier Arenas y de Zoido. Puedo garantizarles que en los pocos proyectos que el actual Gobierno municipal ha tramitado en este mandato, la solvencia jurídica o técnica se ha analizado con la escrupulosidad que exigen las leyes. Y los pocos informes contrarios a las tesis municipales han sido porque el propio ayuntamiento quería contravenir su propio plan de ordenación urbana. Ni un minuto más pienso dedicar a alimentar confrontación política alguna. La presidencia del PP del señor Zoido, como decía el otro día un periodista, la han pagado los sevillanos porque él prefirió ser oposición a la Junta que gobierno de la ciudad dispuesto a negociar y a acordar. Les garantizo que volveremos a trabajar juntos en proyectos estratégicos para la ciudad, como la Ciudad de la Justicia, consejero. Aclararemos el futuro del Hospital Vigil de Quiñones o la financiación de la futura Escuela de Ingenieros y nos sentaremos a impulsar proyectos de movilidad sostenible en la ciudad. Hay que volver a hablar del metro en esta ciudad, hay que volver a sacar los proyectos. Y, mientras tanto, eso sí, tomaremos decisión desde el Gobierno municipal para mejorar a corto plazo los desplazamientos de sevillanos desde Sevilla Este, Pinomontano o, por ejemplo, desde Santa Justa a San Bernardo o desde cercanías de Cartuja a Torrepelli y Blas Infante. Termino ya. Durante el tiempo que me dedique a la política seré el que decida, que será el que decidan los ciudadanos, como no puede ser de otra forma. Mi objetivo tiene que ser con el que comenzaba, recuperar la confianza y el crédito de las instituciones y de los servidores públicos. Y eso se hace con trabajo. Solo lo conseguiremos con un proyecto de ciudad valiente, inconformista y ambicioso, que hagamos entre todos y todas, que no deje a nadie atrás, que no tenga miedo de afrontar los retos de esta crisis. No podemos perder más tiempo en el inmovilismo. Sevilla se merece una alternativa con un Gobierno que tenga un proyecto, un plan para Sevilla innovador, con rigor, trabajado desde el sentido común, no desde la improvisación. Creo que puedo liderar ese Gobierno y voy a hacerlo. En el Tour, los que me conocen saben que me gusta mucho el ciclismo. La etapa del Tourmalet suele ser decisiva. Ya se sabe lo que cada corredor ha dado de sí, no cómo empezó la carrera, sino qué ha hecho durante cada etapa, si se ha caído, si ha aprovechado o no sus oportunidades para acumular tiempo. Hay un momento, cuando quedan 5 kilómetros, en los que alguien se despega del grupo y demuestra con sus piernas que es el que merece ganar. En 2011 yo no elegí el momento me eligió a mí. Ahora yo he elegido el momento, el Tourmalet, y el momento es ahora, hoy. En los próximos 40 días, cada día, una propuesta. No una ocurrencia, sino un compromiso resultado del estudio y del trabajo. Sevilla necesita recuperar la ilusión y estoy convencido de que ahora sí seré vuestro futuro alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Juan. Pues empezamos con las preguntas, que hay muchísimas, como pueden ver. Alberto Sánchez dice: el alcalde Zoido ya ha empezado a prometer una rebaja de los impuestos y de las tasas municipales en Sevilla. ¿Y usted qué va a hacer en materia tributaria? Bueno, he dicho en primer lugar cuál es la situación de la hacienda local, que no se ha explicado bien. Pero es verdad que desde el punto de vista de la presión fiscal no podemos plantear, ni lo vamos a hacer, subidas de impuestos. Y además creemos que el Ayuntamiento de Sevilla tiene margen. Mire, el Ayuntamiento de Sevilla lo que ha tenido es un problema de ingresos a lo largo de este mandato, primera cuestión. Y por tanto hay que reforzar, hay que fortalecer la recaudación. Y hay que hacerlo además con planes muy concretos de la agencia tributaria en los que hay que avanzar. Eso es fundamental, hay que ingresar más porque hay muchas cantidades no ingresadas, muchas cuestiones y muchas cantidades pendientes que darían otro resultado a, en este caso, la financiación municipal.
Nosotros vamos a revisar todos y cada uno de los impuestos y me propongo en los próximos días, además, hacer una propuesta en esa materia. El margen, saben que las corporaciones locales es un margen estrecho. Yo creo que hay que reformar, entre otras cosas, la Ley de Haciendas Locales, para introducir algunos otros criterios desde el punto de vista de la progresividad en determinados impuestos. Lo hemos planteado, hay ayuntamientos que lo hacen bordeando la legalidad y que han sido capaces de tener en cuenta la situación y los recursos de las unidades familiares a la hora de cobrar o no determinados impuestos. Pero le pongo un ejemplo. A una familia que le cuesta no terminar, sino iniciar el mes, que cuando recibe la factura de la luz o el agua no sabe a dónde mirar, de verdad, el IBI del ayuntamiento tiene que ser el que es en estos momentos en base a la normativa tal y como está, ¿o es preciso que lo cambiemos? Yo creo que hay que trabajar en el margen de la legalidad, pero al límite, para ser coherentes con la situación de la ciudad y con la situación de nuestros ingresos. No se prestan servicios públicos si no hay ingresos, pero, sin duda, hay margen de maniobra y lo emplearemos. No nos puede adelantar nada de si va a subir, bajar. No, he dicho que se trata de un ejercicio combinado impuesto a impuesto, en donde hay margen en algunos de ellos y algunas cuestiones han sido francamente incoherentes, ¿no? En este caso, como el ICIO, por ejemplo, en el caso de estos 4 años, ¿no? Y algunos otros en los que, por ejemplo, el señor Zoido ha intentado hablar de movilidad cuando lo que estaba hablando era de recaudación. Yo ya le he dicho a los sevillanos, por ejemplo, que la zona azul, en Sevilla, que significa 4 millones de euros de recaudación anual para la empresa que lo gestiona, la zona azul, la ampliación de la zona azul del señor Zoido, no la revisión completa de la movilidad en Sevilla, allá donde sea y esté justificada la zona azul, la actual ampliación del señor Zoido será derogada si somos el próximo Gobierno municipal. Y eso significa en el bolsillo de aquellos sevillanos que les ha tocado, si me lo permiten, la lotería mala, por trabajar o vivir en determinados lugares, sin duda, por ejemplo, como anécdota, lo van a notar. ¿Las tasas sobre basuras, agua y otras similares? Bueno, pues le digo otro ejemplo concreto. Desaparecerá la tasa de basura en los locales vacíos, en los locales que no tienen funcionamiento y que ha sido otro conejo en la chistera no explicado por el señor alcalde. Se lo saqué en un pleno de presupuestos municipales y su cara de sorpresa fue algo así como yo no sabía nada, pero no hizo nada para modificarlo y es más, en este segundo año en el que se comprometió a retirarlo, visto lo visto, pues tampoco ha tomado esa decisión y en definitiva ha vuelto a intentar engañar a los sevillanos con una modificación puntual que al final no acaba teniendo repercusión. Por cierto, también revisaremos, porque es una forma de reactivar la economía local e incentivar a las empresas, y la presidenta del puerto me lo dice siempre, el IBI de las empresas que tienen residencia en la zona portuaria. Pero no me insista más, porque entonces me quedo sin el día que voy a contar. Javier Pino, de Comisiones Obreras, dice, si llega a ser alcalde, ¿cubrirá las 900 vacantes del ayuntamiento? Mire, lo he dicho en la intervención, he hablado de que lo que es absolutamente inaceptable es que haya vacantes declaradas servicios esenciales en el ayuntamiento que no se cubren. No es posible que estemos en el 50% o menos de la dotación, por ejemplo, de plazas de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Sevilla en los colegios. No es posible que las plazas vacantes en edificios municipales o en otros servicios que son imprescindibles para el funcionamiento diario no tengan las plazas necesarias. Y esto es porque tenemos una estrategia presupuestaria de querer ahorrárnoslo todo. Perdonen las cifras y la explicación que he dado sobre la realidad de la deuda y la tesis del señor Zoido del milagro económico. Pero es que ahí, en definitiva, está la explicación de muchas cosas. Hemos tenido un ayuntamiento que se lo ha querido ahorrar todo, pero a costa del lomo de otros trabajadores que han tenido que dar el callo y con peores condiciones para soportar la prestación de un servicio digno en algunos servicios municipales. Y la situación, claro que se nota en el servicio público a los ciudadanos. Por tanto, claro que habrá que ocupar vacantes, claro que tenemos un problema, evidentemente, con la tasa de reposición cero, pero al menos vamos a empezar por dotar esos servicios esenciales y vamos a empezar por volver a utilizar las bolsas de empleo del ayuntamiento, que me parece que ya es hora que nos planteemos que sin una administración fuerte y con recursos es imposible hacer las políticas que necesitan los ciudadanos.
Le preguntan si va a heredar usted el posible pacto con Podemos para repetirlo con Sevilla si puede. Me pasan una nota en un acto que estamos celebrando ahora con participación de don Pablo Iglesias en Madrid, en una tribuna de nuestra organización. Le han preguntado sobre la investidura de Susana Díaz, si la va a apoyar, etcétera, y ha dicho que la decisión la tiene Teresa Rodríguez y que a la 1:30 de la tarde de hoy doña Teresa va a dar una rueda de prensa. Doña Susana, ¿quiere decir usted algo? ¿Le quiere dar el pie a la rueda de prensa de doña Teresa? Yo creo que hoy es el día de Sevilla y es el día de Juan Espada. Y los andaluces ya han hablado con tanta claridad que creo que ahora lo que tenemos que hacer todos los demás es arrimar el hombro. Y mire, esta semana se constituye el Parlamento. En los próximos días después se constituirá también el Gobierno de Andalucía y, como dice Simeone, partido a partido. Yo creo que Andalucía tendrá pronto un gobierno para atender los problemas de la gente y para abrir los mejores años de esta tierra, que es de lo que yo estoy convencida y a lo que me he comprometido. Pero hoy le pediría que es el día de Sevilla y lo que Sevilla supone para esos buenos años que se abren en Andalucía. Isabel Morillo le pregunta precisamente a don Juan, desde el Confidencial, si está abierta su puerta a futuros pactos de gobierno con otros partidos. ¿Cómo explica que pidan que dejen gobernar a doña Susana Díaz por ser la lista más votada y no apliquen ese mismo principio a los ayuntamientos? Bueno, yo que sepa, todavía los ciudadanos no han hablado. El 24 de mayo tiene que llegar, el 22 de marzo ya pasó y ahí sí hablaron los ciudadanos, alto y claro, ¿no? Y lo que tenga que ser será el 24 de mayo. Nosotros, todos los que se presenten, por cierto, hay algunos que todavía no han presentado los papeles para presentarse, están buscando nombre y lo cambian cada 24 horas, si no hay manera de aclararse. Es evidente que los que finalmente concurrimos para conseguir el máximo de confianza de los ciudadanos, y no es bueno que les hablemos de cuestiones que no entienden. Hay que contar los proyectos, contar quiénes los van a llevar a cabo e intentar conseguir esa confianza. A partir de ahí, el mapa político nacional es evidente que marca un mandato ciudadano de debate, de diálogo, de acuerdo, de consenso. Bueno, pues eso es a lo que nos tenemos que emplear todas las fuerzas políticas. Luis Centeno dice, salvo que Rajoy vuelva por aquí para apoyar a Zoido, y ya se vio el mal resultado, usted lleva ventaja porque cuenta con el efecto Susana Díaz versus el de Juanma Moreno, que tuvo poco idem. ¿Será suficiente para que usted gane y gobierne? ¿De qué modo puede afectarle que se retrase la programación de doña Susana o incluso un supuesto peor, como sería tener que ir a nuevas elecciones? Un poco complicado todo esto, ¿no? Yo creo que lo de especular es un deporte, hombre, que es interesante, no deja de ser entretenido, pero yo no especulo con el resultado. Yo tengo muy claro que la ilusión que ha despertado la presidencia de Susana Díaz y ese gobierno diferente del Partido Socialista en Andalucía respecto a lo que se ve en España, a hechos, no a declaraciones, es evidente que ha despertado de nuevo la confianza en los electores y, por tanto, evidentemente, ese tirón y esos resultados del 22 de marzo yo creo que son la tendencia y la evolución que se consolidará el 24 de mayo. Y, por tanto, en eso estamos trabajando y con la tranquilidad del deber cumplido, de conocer con cara y ojos los problemas y saber y plantear compromisos de verdad realizables. Yo creo que los ciudadanos lo que quieren al final, ya de una vez por todas, son hechos y para hacer hay que gobernar. Por tanto, es evidente que ese es nuestro único objetivo. Ignacio Candao dice, ¿apostará el candidato por mantener el plan de ayuda especial que el Ayuntamiento tiene establecido desde hace 3 años con entidades como Cruz Roja, Comedores Sociales, Banco de Alimentos y otros? Gonzalo Cañestro, del Colegio Provincial de Trabajo Social de Sevilla, dice, ¿cuál es su criterio y cuál es su proyecto en relación a los servicios sociales municipales? ¿A los beneficios? A los servicios sociales municipales. Bueno, pues ahí he sido muy contundente a lo largo de 4 años, ¿no? Yo no acepto un gobierno local que desmantela sus servicios públicos, que desmantela y descapitaliza de recursos humanos servicios sociales comunitarios que son responsabilidad del ayuntamiento. Ahí hemos intentado
bueno, pues enredarnos una vez más con la Junta, que si la Junta no financia, que si la Junta... No, mire usted, los servicios sociales comunitarios son lo que son. Y en la ciudad de Sevilla la responsabilidad de lo que ocurre en un barrio, primero y antes que nada, es de su alcalde. Y luego, evidentemente, hay competencias, hay programas cofinanciados y hay muchas cosas. Pero yo no puedo tener un distrito en un barrio de Sevilla en donde se cuelga un cartel que dice no hay personal, nos hemos ido a tomar café, vuelva usted mañana. Porque esa es mi responsabilidad como alcalde. Por tanto, ahí hay magníficos profesionales que han ido viendo cómo sencillamente se iba perdiendo empleo público y eso es insustituible, eso hay que volver a montarlo. Y eso no significa dejar de colaborar y apoyar al tercer sector y dejar de colaborar y apoyar con esas organizaciones que han hecho durante esta crisis y que hacen un magnífico trabajo. Pero mire, lo que no puedo es eludir mi responsabilidad, no puedo externalizar la responsabilidad a otros. Es decir, mi política no puede consistir permanentemente en incrementar el gasto público o las subvenciones sin reforzar lo que es la atención directa desde lo público. Este es el permanente debate con la derecha, con el señor Zoido y con otros. No, mire, lo que tenemos que hacer es tener servicios públicos potentes, con profesionales que tengan recursos suficientes. Y a partir de ahí, toda la colaboración, y eso significa apoyo económico en la medida y capacidad que tengamos, bienvenida sea y lo seguiremos manteniendo. Pero ese es el orden correcto. María José Gómez Ocaña le pregunta si existe algún programa laboral para discapacidades y víctimas de violencia de género y Alejandro Tapia Salgado dice, ¿contará usted con los discapacitados para elaborar una nueva ordenanza municipal? Bueno, en ambas situaciones. La primera de ellas, la verdad que ha sido un eterno dolor. En 4 años intentar convencer a este Gobierno del Partido Popular de que mantuviese la apuesta por la igualdad y el proyecto político del anterior Gobierno municipal, de Alfredo Sánchez Montesirín, en relación con las políticas de mujer. Ha sido un auténtico dolor. Se nos ha intentado escamotear cualquier cuestión, trasladar esa apuesta, que era una apuesta del Ayuntamiento de Sevilla por los puntos de información de la mujer, permanentemente a la Junta de Andalucía. Y bueno, al final, pues con mucha batalla y mucha colaboración por parte de la Junta y creo que en una labor de oposición con las asociaciones, fundamentalmente de mujeres, muy contundente, lo hemos conseguido. Eso significa que no lo han pasado bien. Yo creo que las mujeres y, desde luego, las víctimas de violencia de género no han percibido una prioridad política en el Partido Popular, en el Gobierno municipal, en relación con estas cuestiones. Ni en la vivienda, hemos tenido no uno, varias situaciones delicadas en las que no se habilitaba y adjudicaba una vivienda a una mujer víctima de violencia de género, cuando además es que legalmente le correspondía, y hemos tenido que hacer prácticamente de todo. Y en relación con la discapacidad, con la accesibilidad, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Una ordenanza que estuvo en el cajón mucho tiempo, una ordenanza que sin duda no se ha interiorizado por parte de la Gerencia de Urbanismo ni del actual Gobierno municipal, y una ordenanza que evidentemente tiene que ser una realidad. En estas cosas no es aprobar resoluciones o aprobar normas, en esto es de verdad integrarlo en las prioridades de un Gobierno y evidentemente en Sevilla hace falta y hay mucho por hacer para tener una ciudad accesible y una ciudad en la que haya igualdad de oportunidades para todas las personas. Desde Feministas en Red le preguntan si será posible en su legislatura la Casa de las Mujeres en Sevilla. Y también le preguntan qué papel debería de jugar la mujer que no juega todavía. Bueno, el problema de las ubicaciones, de los espacios, lo he dicho antes, ¿no? Parece una cuestión menor, ¿no? Oye, todas las asociaciones te plantean que quieren un local, que no pueden pagar la luz. No, mire, vamos a ver, la actividad que desarrollan muchas organizaciones, muchas asociaciones de manera voluntaria, altruista, en los barrios y las asociaciones de mujeres es un ejemplo. Se hace con medios, se hace con recursos. En muchos casos es que tenemos patrimonio público infrautilizado o que podríamos poner a disposición de ese magnífico trabajo que desarrollan las asociaciones. Lo que están planteando y su proyecto, esa Casa de las Mujeres, es un proyecto enormemente atractivo para la ciudad de Sevilla y evidentemente lo vamos a desarrollar. Tiene el Ayuntamiento de Sevilla espacios públicos
sobrados para poderse poner de acuerdo y que sea ese centro, ese elemento neurálgico en el que las mujeres vean concentrada toda la energía y todo el proyecto político que en materia de igualdad queremos desarrollar los socialistas. Por tanto, ellas saben, y lo he hablado con las asociaciones, que lo vamos a desarrollar a lo largo de los 4 años de mandato, y estamos hablando de ubicaciones concretas, con pros, con contras, hasta que lleguemos a la mejor de esas. Y, evidentemente, la igualdad real y efectiva pasa por muchas cuestiones, entre otras, por ejemplo, por hablar del programa de conciliación y de igualdad dentro del ayuntamiento y entre los propios empleados y empleadas municipales, que sigue pendiente, por ejemplo, y que, sin duda, habrá que abordar. Paco Calero, de la Fundación Soria, le pregunta cuáles son los cuellos de botella que impiden que en esta ciudad haya futuro y perspectiva. Los cuellos de botella, pues que no tenemos una hoja de ruta, un plan, un proyecto. Sí, es muy sencillo. Cuando vas a un sitio y hablas con quien debería mover la actividad económica en base a la cual se genera el empleo, oportunidades, se engancha el futuro, nos miramos todos unos a otros, a los ojos, y nos decimos, pero ¿dónde queremos que esté Sevilla dentro de 10 años? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es? Eso famoso del modelo de ciudad, de cuáles son nuestros objetivos, qué proyectos estratégicos son los que en este momento estamos desarrollando en la ciudad. Por tanto, claro que nos hace falta un equipo que diseñe ese plan o esa estrategia, porque si no sabes hacia dónde vas, seguramente no llegarás a ningún sitio. Y es imprescindible que eso no lo haga, no hay ni alcalde ni concejal de Economía o Urbanismo capaz de hacerlo y tenerlo todo en su cabeza. ¿Qué capacidad instalada tiene esta ciudad en su universidad, en sus empresas de éxito, esas que se han reunido con la presidenta de la Junta, otras de eso que llamamos la economía invisible o ese tejido emprendedor o de nuevos empresarios en sectores emergentes? ¿Dónde están esas ideas y esos proyectos? Si es que la gran diferencia está en que nunca nos hemos puesto a trabajar en común, porque para eso tiene que haber alguien que facilite, que ponga todo de su parte para que haya un proyecto común. Y ese es con el que hay que ir de la mano a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España, fuera de España o donde haya que ir. Yo, mire, he sido consejero, pero he sido responsable de distintas áreas en la Junta de Andalucía a lo largo de más de 20 años. Siempre he visto territorios que han avanzado cuando un alcalde ha aparecido por un despacho con un buen proyecto, con agentes de su pueblo, de su ciudad, para defenderlo. Siempre que un territorio avanza o se transforma es porque tiene un gobierno municipal que capitanea, que lidera y que abandera ese proyecto. José María López, de APES, le pregunta si va a haber presupuesto para los polígonos industriales. Le pide compromiso oficial para fortalecer el tejido empresarial de las pequeñas y medianas empresas. Y José Joaquín García Moreno dice, para combatir el paro, de verdad necesitamos un mayor peso industrial en la economía andaluza. ¿Cómo impulsaría el desarrollo industrial de Sevilla? Habrá concejal de Industria. ¿Puede compartir con nosotros sus 3 decisiones más prioritarias? Bueno, en primer lugar, lo he dicho, mi gobierno municipal tiene que tener 2 elementos y 2 personas que piloten esa estrategia o ese plan, y están en el área económica y en el área urbanística, porque creo que los 2 elementos hay que saberlos conjugar, pero insisto, quiero hacerlo y para eso, obviamente, mi voluntad no es suficiente, tengo que consensuarla con la voluntad de otros. Quiero hacerlo en el marco de un proyecto que, además de lo que la propia capital sea capaz de dar de sí, sume, incorpore valor con el proyecto de otros municipios del área metropolitana. Y aquí tengo al alcalde de La Rinconada, que evidentemente sabe de lo que hablo, porque es uno de los ejemplos vivos de cómo deben colaborar 2 municipios para tener un proyecto de la potencia que tiene el área metropolitana de Sevilla, y en donde, sí o no, Javier, hay margen de crecimiento suficiente, por supuesto, y de formación para muchas personas que puedan tener ahí su yacimiento de empleo. Por tanto, ese es un buen ejemplo de éxito en donde ha sido la respuesta política, ha sido la apuesta, en definitiva, por sacar adelante ese proyecto y luego saber elegir bien los socios de viaje y las alianzas que se tejen por el camino. Por tanto, eso hay que diseñarlo, hay que hacerlo, hay que compartir nuestras mejores cabezas en esos municipios, esa fuerza que creo que está instalada
en la universidad, en las universidades sevillanas, porque cuando uno va a la Cartuja, verdad que ve a un montón de empresas o de spin-offs que han salido de la Escuela de Ingenieros, que vienen, en definitiva, muy cerquita de ahí, y están siendo referencias de éxito. O cuando hablamos de la biomedicina o hablamos de otros sectores, nos encontramos, rector de la Pablo de Olavide, con que han salido de las aulas o de los laboratorios de esas universidades. Pues esos son los proyectos de referencia en la ciudad, ese es el tejido industrial por el que deberíamos apostar. Pero el problema es que eso lo tiene que conocer el Gobierno de la ciudad, lo tiene que poner en común con otros. Si solamente lo diseña la Pablo de Olavide pensando legítimamente en su proyecto de universidad, o lo lidera el alcalde de La Rinconada pensando exclusivamente en su municipio y no cómo sumar con 3 más, pues seguramente nos irá un poquito mejor a cada uno de ellos, pero no muy bien a todos. Y por tanto, ahí es donde creo que está la diferencia, ahí es donde tenemos que trabajar en común. De verdad, no es ni un eslogan ni una declaración política, estoy convencido de que ese es el verdadero cambio y salto cualitativo de este territorio. Sevilla no debe pensar en 700.000, debe pensar en 1,5 millones, y además no hacerlo de manera arrogante, pensando que es la que tiene que decir si va por aquí o por allá. Tenemos que ser todos y no eludir la responsabilidad de quien debe tirar del carro por ser, obviamente, la capital de ese área metropolitana o de la capital de Andalucía. Esa fuerza es la que le tenemos que trasladar a la presidencia de la Junta de Andalucía porque haya proyectos. Y eso se llama, en primer lugar, ser prácticos y aprovechar los fondos europeos. Están diciendo, proyecto, mójese. ¿Cómo vamos a perder el tren de ese marco financiero a 2020 en el que yo sepa, todavía el actual Gobierno municipal no ha puesto encima de la mesa ni un solo proyecto? Y ya vamos tarde. Pues eso será lo primero que tendremos que ponernos a hacer y a diseñar con esos equipos compartidos de los que estoy hablando. Mi compromiso con los polígonos, con los parques empresariales, como se denominan en llamar, lo he manifestado a lo largo de estos 4 años, en donde creo que han estado bastante mareados por el actual Gobierno municipal. Ellos saben lo que piden al Ayuntamiento y yo sé lo que ellos necesitan. Tenemos que hacer trabajo los dos para definir cada una de esas áreas, para delimitar bien las responsabilidades y para hacer parques atractivos a la inversión, atractivos estéticamente y definidos desde el punto de vista de lo que se hace en cada sitio y qué es lo mejor, en este caso, en cada uno de esos parques o polígonos. Pero para mí hay 2 elementos que son pilares en la economía de esta ciudad y de su área metropolitana, y es el puerto de Sevilla y es el parque científico y tecnológico. Esos son 2 elementos capitales que tienen que estar en la estrategia. El tejido empresarial que está ahí, los sectores que están ahí son, y creo de manera convencida, que son los pilares, de verdad, en los que tenemos que construir la activación económica de este territorio. Amparo Valencia, y esta es la última pregunta, le dice, si usted llega a ser alcalde, ¿cree que el Ayuntamiento cobrará de la Junta las cantidades que ésta le adeuda, un dinero que podría servir para lograr muchos de los proyectos que usted ha enunciado? Yo la tesis de que hay uno que no hace algo porque resulta que el otro es de otro partido político me parece pueril y, sin duda, intentar justificar donde no hay otro tipo de cuestiones que contar, ¿no? Mire, claro que unas administraciones se deben dinero a otras, La Junta le debe dinero al Ayuntamiento de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla le debe dinero a la Junta, ¿o no? Entonces, aquí hay una cosa que es evidente, que son las compensaciones entre unas administraciones y otras, discutir y negociar determinadas cuestiones, pues claro que sí. Pero el problema está en cuántas veces, consejera de Hacienda, ha ido un responsable del Ayuntamiento a sentarse con alguien de tu equipo a discutir o ver determinado elemento desde el punto de vista de sus ingresos o de su financiación, a conocer las dificultades que puede tener y que las tendrá la Junta de Andalucía con determinados presupuestos o determinados elementos, a mostrarle las propias del Ayuntamiento, a pactar calendarios de pago, a negociar. Mire, yo tengo una diferencia y obviamente la voy a hacer valer. Yo conozco de verdad la Administración pública, he gestionado muchos años recursos públicos y presupuestos importantes. Por tanto, sé que las cosas se resuelven trabajando, se resuelven en una mesa, negociando y acordando, porque quien está enfrente mía es un responsable que tendrá, en este caso, un puesto de responsabilidad política, pero es un gestor, es una persona con conocimiento técnico, es una persona que no te ve entrar al despacho con un cartelón colgado que ponga Partido Popular o Partido Socialista.
Eso es evidente y, por tanto, que en la medida y en el marco de sus responsabilidades y su margen de maniobra, lo que intenta es sacar adelante los problemas. Por tanto, de verdad, claro que sí, pero de una manera seria, responsable y sin confrontación permanente. No supone ni arregla absolutamente nada, ¿no? Muchas gracias. Don Alberto Delgado, delegado en Andalucía del Grupo Santander, va a despedir el acto. Buenos días. Bueno, como patrocinadores y como banco debo ser breve y eficaz, por lo que solo les pido 4 minutos que asumo con la máxima humildad tras las intervenciones anteriores. Muchas gracias, Juan Espadas y Susana Díaz, presidenta, por compartir con nosotros vuestra privilegiada visión de la política. Y gracias también a Nueva Economía Forum, José Luis Rodríguez, por brindar a Banco Santander la posibilidad de sumarnos a Tribuna Andalucía, promocionando el debate, el diálogo e intercambio de ideas en nuestra región que consideramos tan necesario. Y gracias a todos por su asistencia. Yo, por mi parte, hoy solo quiero transmitirles un mensaje de confianza. La confianza que tenemos desde el Santander en la recuperación económica, en las empresas, en las pymes y en la sociedad andaluza. Hace año y medio, cuando los síntomas de recuperación eran todavía muy débiles, desde Banco Santander ya trabajábamos en esta línea. Y hoy, cuando hay un consenso mucho más amplio en el repunte de la economía, me gustaría reiterarles este mensaje de confianza. La confianza que ambos presidentes, Susana Díaz y Emilio Botín, se mostraron en el acuerdo que firmaron en enero del año 14 y que ha sido el eje conductor que hemos desarrollado y superado el año pasado en sus 3 puntos: financiero, apoyo al empleo, con 1000 becas para desempleados de experiencias profesionales en el empleo y apoyo a la investigación de las enfermedades raras. Hoy estamos muy ilusionados con el futuro porque tenemos un gran banco y contamos con una nueva presidenta, Ana Botín, que tiene demostrada capacidad para liderarlo, así como un amplio conocimiento y compromiso con Andalucía, como demostró en la visita que nos hizo el pasado día 26 de septiembre, apenas 10 días después de su nombramiento, en jornada de trabajo que compartimos con la presidenta de la Junta de Andalucía, reimpulsando dicho acuerdo en vigor. Bien, ahora, tras una larga etapa de crisis económica, la economía andaluza empieza a mostrar signos de recuperación, fruto del importante esfuerzo que está realizando la Junta de Andalucía y el conjunto de administraciones para impulsar el crecimiento y del esfuerzo de los empresarios, autónomos y de todas las andaluzas y andaluces. Son numerosos los indicadores que lo ponen de manifiesto: el crecimiento del PIB en los últimos 6 trimestres, somos la tercera comunidad en volumen de exportaciones del país y la que más crece entre las grandes, las cifras de empleo mejoran, aunque todavía tenemos mucho por hacer aquí, se constata una mejora muy significativa de la inversión exterior y el consumo interno está creciendo en los últimos meses. Y, además, habiendo cumplido el ambicioso objetivo de déficit fijado en el 1,55 en el 2013 y en el 1% en el 2014. En Banco Santander pensamos que estamos jugando un papel importante en este estímulo y mantenemos nuestro compromiso de contribuir decididamente al crecimiento de la economía y del empleo en Andalucía. Hemos conseguido ya, desde el mes de julio del 2013, aumentar todos los meses nuestra facturación de inversión en base a programas de impulso del crédito, con una tasa interanual de crecimiento que ya fue del 10% en el conjunto del segundo semestre de 2013 y que se elevó al 42% en 2014 y primer trimestre del 15, en base, como digo, a esos programas comprometidos. Esto responde a una estrategia para impulsar el crédito y apoyar al tejido empresarial, nuestro ambicioso programa Santander Advance, que presentamos con el consejero de Economía y la consejera de Hacienda, desarrollando el referido acuerdo entre presidentes. Con esta iniciativa pusimos a disposición de las pymes andaluzas más de 4.400 millones de crédito para el año 2014 y, además, les ofrecemos una serie de herramientas de apoyo no financieras destinadas a facilitarles su desarrollo, que engloban
formación online y presencial para 1.500 pymes, empleo en Andalucía con las referidas 1.000 becas de experiencias profesionales Santander Junta de Andalucía que hicimos en el 14 y que se han vuelto a renovar y están ahora mismo en vigor para el 2015, y 743 becas Santander Universidades con las universidades andaluzas. Igualmente, conectividad a través del programa santanderadvance.com e internacionalización con el mejor portal de comercio exterior, santandertrade.com, y acompañando a las pymes andaluzas en iniciativas comerciales en el exterior. La buena noticia es que esos 4.400 millones iniciales se superaron claramente y hemos cerrado el año con una cifra de 6.130 millones en crédito nuevo a las pymes andaluzas. Pues bien, y termino. En este año 2015 hemos renovado todas estas líneas, queremos hacer mucho más y por ello vamos a poner a su disposición más apoyo, más servicios y más crédito. Como digo, termino señalando que, siendo importante los números, lo más importante es el cómo hacerlo, de forma ética y responsable. Recientemente nuestra presidenta, Ana Botín, señalaba, decía que los bancos existimos para contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Si cumplimos esta función, los bancos también progresaremos. Está en nuestra mano contribuir al crecimiento, generar riqueza, generar puestos de trabajo e invertir en las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad. Si fracasamos y no cumplimos con nuestra responsabilidad, se destruye la confianza de la sociedad en los bancos. En el Santander estamos trabajando para convertirnos en un banco más sencillo, personal y justo. Gracias, Juan. Gracias, presidenta. Gracias a todos por confiar en el Santander como socio en vuestros proyectos y por vuestro compromiso y apuesta de futuro. Gracias.